¿Qué ocurre cuando en un circuito tengo resistores que no están exclusivamente en serie o exclusivamente en paralelo? Pues eso es lo que vamos a ver. Cómo yo analizo circuitos en donde hay una combinación de serie y paralelo. Y cómo puedo cambiar de ese comportamiento del análisis entre serie y paralelo. Hasta el momento lo que nosotros hemos tratado han sido resistencias que estaban todas conectadas en serie o todas conectadas en paralelo. Sin embargo, en la vida real nosotros vamos a poder encontrar combinaciones tanto en serie o en paralelo de resistores. Quiere decir que vamos a ver cómo se trabaja entonces esas combinaciones en serie y paralelo. Ejemplo, vamos a tener una batería con una fuerza electromotriz o un voltaje idealizado de 9 voltios, que tiene una resistencia interna R minúscula de 0.50 ohmios y conectada al siguiente circuito. Vamos a tener aquí esa fuente con esa resistencia interna y esto está conectado a esta rama, donde esta rama tiene una subdivisión, y aquí arriba vamos a tener a R1. Luego entonces aquí vamos a tener a R2 y esto se va a dividir entre R3 y R4, y todo esto se va a unir nuevamente tal que regresa, y en ese camino unido aquí hay una quinta resistencia que vamos a llamar R5, y noten que esta era R1. Esta pequeña resistencia la vamos a llamar, es la resistencia interna R, y este es el voltaje idealizado de la fuerza electromotriz de 9 voltios, donde la resistencia de cada uno de esos resistores va a ser igual a que R1 es igual a 10 ohmios, R2 va a ser igual a 6 ohmios, R3 va a ser igual a 8 ohmios, R4 va a ser igual a 4 ohmios y R5 va a ser igual a 5 ohmios. Primero, la primera pregunta es: encuentre esa resistencia equivalente. Antes de tirarnos de pecho, vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en este circuito y cómo está conectado. Cuando nosotros salimos aquí de la fuente nos encontramos con un solo camino. Quiere decir que esto está completamente en serie y nos encontramos con esa resistencia interna de la batería. Luego pasamos por esta sección y noten que en esta sección la corriente puede escoger por dos caminos. Quiere decir que esta sección está en paralelo. Quiere decir que R1, y escuche bien y note, R1 está en paralelo, pero no está en paralelo con R2. Está en paralelo con toda esta parte del circuito. ¿Ok? R1 está en paralelo con toda esta parte del circuito. Quiere decir que parte de la corriente pasa por R1 y parte de la corriente decide pasar por toda esta sección del circuito. En donde, noten que ahora, una vez estamos en esta parte del circuito, nos encontramos con R2. Y aquí, ¿cuántos caminos hay?
1. Quiere decir que esta sección está en serie. Y noten que luego que está en serie, esta sección se vuelve a dividir. Y quiere decir que R3 y R4 están en paralelo entre ellos. Pero aun cuando está en paralelo entre ellos, que luego vamos a hablar de ese diagrama de reducción, R3 y R4, que están en paralelo entre ellos, están en serie ¿con quién? Con R2. Luego, toda esta sección está en paralelo ¿con quién? Con R1. Luego, todo este circuito se cierra nuevamente y hay un solo camino. Quiere decir que toda esta parte del circuito está en serie con R5. Quiere decir que cuando yo quiera analizar ese circuito para encontrar esa resistencia equivalente, siempre me conviene analizar lo que se llama el circuito de adentro hacia afuera, que es por donde yo puedo comenzar a reducir. Pues noten que puedo comenzar a reducir de adentro por esta sección, porque esta sección R3 y R4 están en paralelo y yo puedo pensar como si ellos dos fuesen un solo circuito. Y noten que ese diagrama de reducción se podría ver de la siguiente forma. Al reducir R3 y R4, que están en paralelo, ese diagrama de reducción se va a ver de la siguiente forma. Este R1, esto sería R2, y ahora estos dos se van a comportar como un solo resistor que va a recibir el nombre de R3, 4. Luego ellos se unen nuevamente a R5 y esta es la resistencia interna, esta es la fuente de 9 voltios. En donde, como R3, 4 están en paralelo, uno sobre esa resistencia equivalente, que en este caso sería esa resistencia del 3,4, por lo tanto voy a llamar R3,4, es igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Noten que usted podría encontrar esta suma y eventualmente encontrar el inverso y encuentra cuánto es R3,4. Pero quiero mencionar que normalmente para exámenes estandarizados a veces conviene tener esta ecuación, esta fórmula ya reescrita de forma directa. Y nosotros podríamos reescribirla de forma directa si nosotros ponemos 1 sobre R3,4. Y noten que para juntarlo como una sola ecuación, primero para poder sumar estos dos términos tiene que tener el mismo denominador. La forma de hacerlo es que entonces puedo multiplicar por R4 arriba y abajo. Y en este término puedo multiplicar por R3 arriba y abajo. Quiere decir que esta fórmula originalmente yo la tenía como 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Pero para poder sumarla voy a tener que multiplicar aquí por R4 arriba y abajo. Y R4 arriba y abajo. Y en este voy a tener que multiplicar por R3 arriba y abajo. Quiere decir que ahora ellos tienen el mismo denominador, por lo tanto puedo juntar ambos términos. Y cuando junte ambos términos, voy a tener... Noten que esta sección era aparte. Voy a tener 1 sobre R3,4 es igual a R4 más R3 dividido entre R3, R4. En donde, para encontrar ese R3,4, ahora puedo encontrar el inverso de esto, va a ser igual al inverso del otro término. Por lo tanto, R3,4 es simplemente R3, R4 dividido entre R4 más R3. Y noten que esa ecuación que está ahí es la ecuación ya despejada. Esta ecuación que se encuentra aquí. Usted puede decidir utilizar la ecuación despejada o puede utilizar sencillamente la ecuación como ya la habíamos presentado en el caso de las conexiones en paralelo. Es su preferencia.
Quiere decir que para encontrar R34, nuevamente repito, puedo utilizar la ecuación de el inverso de R34 o el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. O puedo utilizar esta ecuación que ya está despejada. Y noten que esta ecuación está hecha solamente para dos resistores. Si esto fuese R12, pues esto sería R1, R2 dividido entre R1 más R2. En este caso, podemos entonces determinar que esa resistencia 3,4 va a ser igual a R3 por R4 dividido entre R3 más R4, donde esa R3 es de 8 ohmios y R4 es de 4 ohmios. Por lo tanto, vamos a tener R3, que es 8 ohmios, multiplicado por R4, que es de 4 ohmios, dividido entre R3, que es de 8 ohmios, más 4 ohmios. Y finalmente tenemos que R34 nos da 2.66 que sería 2.67 ohmios. Ya reduje R34. ¿Qué es lo próximo que puedo reducir? Noten que de adentro hacia afuera, lo próximo sería es que cuando esto se divide en paralelo, R1 está en paralelo, pero está en paralelo con estos dos. Y noten que estos dos, R2 y R34, están en serie porque hay un solo camino. Por lo tanto, lo próximo que puedo reducir es ese R2, 3, 4 que están en serie. Donde R2 y R34 están en serie, por lo que el diagrama se reduce de la siguiente forma. Aquí tengo a R1. Ahora estos dos se comportan como un solo resistor que va a tener el nombre de R2, 3, 4 y eventualmente se unen hasta el resistor R5. Y aquí tengo la fuente de 9 voltios y esa resistencia interna que eventualmente se conecta a esos resistores, donde en serie las resistencias se suman. Quiere decir que si R2 está en serie con R3, 4, pues R2, 3, 4 va a ser igual a R2 más R3, 4. Ojo, esto no es R2, 3, 4 no es igual a R2 más R3 más R4. No es igual porque escribirlo de esta forma implicaría que R2, 3 y 4 están en serie. Y ellos no están en serie. Quien está en serie es R2 con R3, 4, en donde ya nosotros habíamos visto que R3, 4 están en paralelo entre ellos. Por lo tanto, escribir esto de esta forma sería un error bárbaro. ¿Ok? Quiere decir que tenemos que esa R2, 3, 4 es igual a R2, que es de 6 ohmios. Noten que R2, aquí a la izquierda, era de 6 ohmios, más R3, 4, que nosotros habíamos encontrado que era 2.67 ohmios. Por lo tanto, esto nos da que R2, 3, 4 es igual a 8.67 ohmios. Ahora podemos ver que en el diagrama de reducción tenemos entonces a R1 que está en paralelo con R2, 3, 4, en donde R2, 3, 4 nos dio 8.67 ohmios. Quiere decir que tenemos a R1
y R2, 3, 4 en paralelo, donde esa resistencia R1, 2, 3, 4 va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, 3, 4. Noten que esta expresión usted puede sustituir los números aquí. Una vez los sustituya, recuerde encontrar el inverso, o puede entonces escribirla como que R 1, 2, 3, 4 es igual a R1 por R2, 3, 4 dividido entre R1 más R2, 3, 4. Quiere decir que al sustituir los números tenemos que esto va a ser igual a R1, que es 10 ohmios, por R2, 3, 4, que es de 8.67 ohmios, dividido entre 10 ohmios más 8.67 ohmios. Y esto nos da que R1, 2, 3, 4 es igual a 4.64 ohmios. Note como la resistencia 1, 2, 3, 4, que es la combinación de estos dos, da 4.64, pero noten que la resistencia 1 es de 10 ohmios y la resistencia 2, 3, 4 es 8.67, y cuando las dos están conectadas en paralelo, la resistencia equivalente da más pequeña que cada una de ellas. Y noten lo que eso significa. Ahora estas dos resistencias se van a comportar como una sola resistencia que va a recibir el nombre de R1, 2, 3, 4, que lo vamos a ver en el siguiente diagrama de reducción. Finalmente, R1, 2, 3, 4 se comporta como una sola resistencia. Y noten que ahora eso implica que la resistencia interna de la batería con R1, 2, 3, 4 y R5 están en serie. Quiere decir que todo este diagrama se comporta de la siguiente forma. En donde yo tengo una batería y tengo una resistencia. Esta batería es de 9 voltios y esta resistencia se va a conocer como la resistencia equivalente. Noten que eso implica que esta resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia interna más R1, 2, 3, 4 más R5. Quiere decir que esto va a ser igual a la resistencia interna, que era de 0.50 ohmios, más R1, 2, 3, 4, que nos dio 4.64 ohmios, más R5, que nos dio 5 ohmios. Quiere decir que esta resistencia equivalente va a ser igual a 10.14 ohmios. Finalmente, en nuestro circuito nosotros logramos reducirlo a prácticamente una resistencia que se conoce como la resistencia equivalente, en donde esa resistencia equivalente tiene un valor de 10.14 ohmios. Pero noten cómo se redujo. Nosotros empezamos por esa reducción de R3, 4 que están en paralelo, y luego estos dos que están en paralelo están en serie con R2. Quiere decir que todo esto se comporta como un R2, 3, 4. Primero estos dos en paralelo. Una vez lo tenemos en paralelo, R3, 4 está en serie con R2. Finalmente R1 está en paralelo con R2, 3, 4 y se comporta como un solo resistor que vamos a llamar R1, 2, 3, 4. Y finalmente tenemos la resistencia interna R1, 2, 3, 4 y R5 que están todos en serie. Y estos tres en serie se comportan como un resistor que llamamos esa resistencia equivalente. Quiere decir que en una parte B, si a nosotros nos preguntan cuánto es la corriente equivalente,
Noten que la corriente equivalente es la corriente que está pasando por todo el circuito. Quiere decir que nosotros podemos comenzar el análisis en este circuito que ya está completamente reducido. Esta que está aquí, esta corriente que sale por aquí es la que se conoce como esa corriente equivalente. Quiere decir que en este diagrama de acá, noten que esta misma corriente, porque es la corriente que nutre a todo el circuito. Quiere decir que si lo analizamos desde aquí, pues esto es fácil porque aquí podemos aplicar ley de Ohm. Noten que para este resistor la corriente pues va a ser la misma corriente equivalente. ¿Y cuánto es el voltaje entre este resistor equivalente? Pues precisamente 9 voltios. Quiere decir entonces que aplicando ley de Ohm a ese resistor equivalente, este resistor que tenemos acá, podemos decir que esa corriente equivalente va a ser simplemente el voltaje equivalente entre esa resistencia equivalente, en donde ese voltaje equivalente es de 9 voltios y esa resistencia equivalente es de 10.14 ohmios. Y eso nos da 0.89 amperes. Parte C. ¿Cuánto sería el voltaje de terminal a terminal en la batería? Noten que el voltaje de terminal a terminal en este diagrama, la batería, era todo esto que estaba aquí. Quiere decir que el voltaje de terminal a terminal se refiere a este voltaje que está de aquí hasta aquí. Porque recuerden que esa resistencia que está aquí es la resistencia interna de la batería. Esta es una batería idealizada. Y este voltaje de aquí a aquí, que sería el voltaje de terminal a terminal, nosotros podemos determinarlo es el voltaje de la batería física que uno podría determinar, que también podemos llamar que es el voltaje de terminal a terminal, es sencillamente ese voltaje idealizado de la fuerza electromotriz menos la corriente por esa resistencia interna. Quiere decir que esto será igual a la fuerza electromotriz, que es 9 voltios, menos la corriente, que nos dio 0.89 amperes, por esa resistencia interna, que es de 0.5 ohmios. Recuerden que eso es 0.5 ohmios. Quiere decir que ese voltaje de terminal a terminal nos da 8.56 voltios. Y noten que ese voltaje de terminal a terminal es menor al voltaje de la fuerza electromotriz. Y a medida que la corriente, si la corriente fuese mayor en el circuito, noten que ese voltaje de terminal a terminal, este número sería mucho más grande, por lo tanto se le estaría quitando un número que sería cada vez más grande, por lo que ese voltaje de terminal a terminal, a medida que la corriente es mayor, disminuye. D. Encuentre el voltaje y la corriente sobre cada resistencia. Y esto vamos a tener que hacerlo por partes. En la primera vamos a reconocer que esta corriente equivalente que está pasando por todo el circuito, si regresamos a este otro diagrama de reducción, vemos que la corriente equivalente es la misma corriente que está pasando por la resistencia interna, que es la misma corriente que está pasando por R1, 2, 3, 4, que es la misma corriente que está pasando por R5. Quiere decir que de aquí nosotros podemos establecer, espérate, esta corriente equivalente que yo había encontrado, que recuerden que esa corriente equivalente nos dio 0.89 amperes, es igual a
la corriente sobre esa resistencia interna, que es igual a la corriente 1, 2, 3, 4, que va a ser igual a la corriente sobre ese resistor 5. Pues si tenemos las corrientes y tenemos cada uno de los valores de la resistencia, porque noten que tenemos que R5 es 5 ohmios, R1, 2, 3, 4 era 4.64 y la resistencia interna es 0.5 ohmios, pues quiere decir que aplicando ley de Ohm, y noten que esta corriente nos había dado 0.89 amperios. Por lo tanto, el voltaje sobre R va a ser simplemente esa voltaje en R, va a ser la corriente en R por esa resistencia R. Que esto va a ser igual a 0.89 amperios por la resistencia R, que es de 0.5 ohmios. Y esto nos da 0.45 voltios. Para determinar el voltaje en R1, 2, 3, 4, pues ese voltaje en 1, 2, 3, 4 es simplemente esa corriente 1, 2, 3, 4 por la resistencia 1, 2, 3, 4, que esto nos da 0.89 amperios por esa resistencia 1, 2, 3, 4 que nos dio 4.64 ohmios, y esto nos da 4.13 voltios. Y finalmente ese voltaje en R5, vamos a tener que el voltaje 5 es simplemente la corriente en 5 por esa resistencia 5, que esto nos da a 0.89 amperios por la resistencia 5, que era de 5 ohmios. Y eso nos da 4.45 voltios. En donde usted puede ver, noten que nosotros hemos encontrado cuánto es el voltaje en R, el voltaje en 1, 2, 3, 4 y el voltaje en 5. Y si usted suma este voltaje más este voltaje, le va a dar 9.03. ¿Por qué? Porque precisamente estos tres resistores están en serie. Y los voltajes en serie se suman, por lo tanto la suma del voltaje en R más el voltaje en 1, 2, 3, 4 más el voltaje en 5 debe dar a el voltaje equivalente, que en este caso sería el voltaje de 9 voltios. La diferencia, ¿verdad?, de que nos dé 9.03 y este voltaje de aquí sea 9 es pues parte del redondeo que tomamos en cada uno de estos valores. Bien, nosotros acabamos de encontrar que el voltaje en la resistencia R minúscula es 0.45, en R5 es 4.45 y que en R1, 2, 3, 4 es 4.13. Para encontrar cuánto es el voltaje de la corriente en R1 y en R2, 3, 4, noten que R1, 2, 3, 4 está compuesto de R1, R2, R3 y R4, donde estos dos resistores están en paralelo. Quiere decir que como R1 y R2, 3, 4 están en paralelo, noten que el que estén en paralelo, eso implica que el voltaje del 1 es igual al voltaje del 2, 3, 4. Quiere decir que el voltaje del 1 es igual al voltaje de 2, 3, 4, que va a ser igual al voltaje de 1, 2, 3, 4, en donde ese voltaje es de 4.13 voltios. Quiere decir entonces que ya que tenemos cuánto es el voltaje
cuánto es ese voltaje en el 1 y en el 2, 3, 4. Ahora podemos sacar cuánto es la corriente porque tenemos los resistores. Quiere decir entonces que la corriente en R1, utilizando ley de Ohm, voy a tener que la corriente en el 1 es igual al voltaje del 1 entre esa resistencia del 1, en donde ese voltaje del 1 nos había dado 4.13 voltios, dividido entre esa resistencia del 1, y noten que esa resistencia del 1 acá, a su mano izquierda, es de 10 ohmios. Quiere decir que esto nos da 0.413 amperes. Y finalmente, la corriente en R2, 3, 4, esa corriente en 2, 3, 4 es simplemente el voltaje 2, 3, 4 dividido entre esa resistencia 2, 3, 4, en donde el voltaje 2, 3, 4 nos había dado 4.13 y la resistencia 2, 3, 4 pueden ver aquí que nos había dado 8.67 ohmios. Y eso nos da 0.476 amperes. Pero recuerden cuál es la meta aquí. Tenemos que encontrar cuánto es el voltaje y la corriente en cada resistor. Ya sabemos que en ese resistor 1 el voltaje es de 4.13 y que la corriente es de 0.413. Quiere decir que nos falta entonces encontrar cuánto es el voltaje y la corriente en el 2, 3 y 4. Y acabamos de encontrar que esa corriente en 2, 3, 4 es 0.476 y que el voltaje es 4.13. Pero ojo, noten que este resistor aquí es la reducción de estos resistores del 2, 3 y 4, en donde el 2, el 3, 4 están en paralelo y ese resistor 3, 4 está en serie con el resistor 2. Quiere decir que vamos ahora a ver cómo podemos encontrar tanto el voltaje y la corriente en cada uno de estos resistores. Ya nosotros calculamos cuánto era la corriente 2, 3, 4 y el voltaje 2, 3, 4. Sin embargo, para encontrar cuánto es el voltaje y la corriente del 2, 3 y 4, entre este paso y este paso, yo brinqué un paso que tal vez ahora sea esencial para poder encontrar lo que estamos buscando. Quiere decir que vamos a escribir de forma explícita ese paso intermedio que yo brinqué. Noten que cuando nosotros comenzamos en este diagrama de reducción, este resistor 3 y 4 están en paralelo. Quiere decir que uno de los primeros diagramas que nosotros hicimos fue el siguiente, donde esta parte, y noten que voy a dibujar solamente esta parte de aquí, aquí nada más, donde lo que tengo es algo así. Esto es R1, esto es R2 y esa parte del 3 y el 4 están en paralelo, en donde ellos se comportan como un resistor que yo llamé el resistor R34. Y finalmente esto llega por acá. Y aquí tenemos a R5. Vamos a hacerlo completo. Y esta será la resistencia interna y esta es la fuente. Bien. Y noten que lo que nosotros acabamos de encontrar es cuánto es el voltaje y la corriente en el 2, 3, 4. Quiere decir que es en esta sección, desde aquí hasta aquí. ¿Qué es lo primero que nosotros notamos? Pues que el 2 y el 3, 4 están en serie. Quiere decir que esa resistencia 2 y la resistencia 3, 4
están en serie. Y si están en serie, ¿qué es la característica en serie? Noten que hay un solo paso. Por lo tanto, la corriente que está pasando por el 2 tiene que ser exactamente la misma corriente que está pasando por el 3,4. Quiere decir entonces que, y debe ser la misma corriente que está pasando por toda esta sección del 2, 3, 4. Quiere decir entonces que esa corriente 2, 3, 4 tiene que ser igual a la corriente que está pasando por el 2, que tiene que ser igual a la corriente que está pasando por el 3, 4, que va a ser igual a 0.476 amperes. Noten que esta era la corriente que nosotros habíamos encontrado en el 2, 3, 4. Por lo tanto, si ya tenemos cuánto es la corriente en el 2 y la corriente en el 3, 4, podemos ahora encontrar el voltaje utilizando la ley de Ohm. Por lo que ese voltaje en el 2 va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2, que esto va a ser igual a 0.476 amperes. Por esa resistencia 2, que noten que la resistencia 2 era de 6 ohmios. Por lo tanto, esto nos da 2.86 voltios. Y el voltaje 3,4 va a ser igual a la corriente 3,4 por la resistencia 3,4, que esto va a ser igual a 0.476 amperes por esa resistencia 3,4, que nos da 2.67 ohmios. Y eso nos da 1.27 voltios. Note en la interpretación de estos resultados, ese resistor 2 y el 3,4 están en serie, por lo que si usted suma el voltaje del 2 y el voltaje del 3,4, le va a dar precisamente el voltaje del 2,3,4, que es 4.13 voltios. Quiere decir que finalmente lo que nos faltaría sería encontrar cuánto es el voltaje y la corriente en el 3,4. Pero noten que el 3,4 está en paralelo. Por tanto, si están en paralelo, lo que va a ser común entre estos dos resistores es que el voltaje en paralelo es el mismo. Por lo tanto, este voltaje que nosotros teníamos del 3,4, este voltaje del 3,4 de 1.67 va a ser el mismo voltaje para el 3 y el mismo voltaje para el 4. Y vamos nuevamente, una vez tenemos el voltaje, tenemos los resistores y vamos a calcular cuánto es la corriente en cada uno de ellos. Finalmente, si nosotros tenemos el voltaje 3,4, noten que el voltaje 3,4 sería el voltaje de aquí a aquí, y en donde este resistor equivalente del 3,4 no es otra cosa que la resistencia, el resistor 3 y 4 conectado en paralelo. Por lo tanto, como ese resistor 3 y el resistor 4 están en paralelo, eso va a implicar que el voltaje 3,4 va a ser igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 3, que va a ser igual a 1.27 voltios. Por lo tanto, ya tenemos el voltaje, eso implica que la corriente en ese resistor 3 va a ser igual al voltaje 3 entre la resistencia 3, que va a ser igual a 1.27 voltios, dividido entre ese resistor 3, en donde la resistencia al resistor 3 era de 8 ohmios. Que eso nos da 0.159 amperes. Y la corriente en el cuarto resistor va a ser igual al voltaje del cuarto entre la resistencia del cuarto, que es igual a 1.27 voltios, dividido entre esa resistencia del 4, que era de 4 ohmios, que eso nos da 0.318 amperes.
Noten que en estos resultados, como es de esperarse, el resistor 3 tiene una resistencia de 8 ohmios, mientras que el resistor 4 tiene una resistencia de 4 ohmios. Y en ese resistor en donde la resistencia es mayor, la corriente es menor. Mientras que en el resistor que tiene una resistencia menor, por lo tanto deja que la corriente pueda pasar a través de él mucho más fácil, porque es un mejor conductor, pues en ese resistor 4 la corriente es mayor. En donde, si usted suma esta corriente, noten que esta corriente que pasa por el 2 eventualmente es la que pasa por el 3 y por el 4. Por lo tanto, si usted suma esa corriente 3 y esa corriente 4, la corriente 3 más la corriente 4 le debe dar igual a cuánto es la corriente que estaba pasando por ese resistor 2. Recuerde que si usted quisiera encontrar cuánto es la potencia sobre cada resistor, esa potencia será igual al voltaje por la corriente, y en el caso de un resistor usted podría utilizar la ley de Ohm y reescribir esto como el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Si sustituye por la corriente o si sustituye por el voltaje, tendría el resistor por la corriente al cuadrado.